Martín Rapetti está con nosotros, economista. Martín, un placer. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Esto ya es estructural, ¿no? Bueno, una parte sí. Una parte sí. Vos haces bien el cálculo de la inflación, lo que aumentó sobre todo alimentos, ¿no? Porque alimentos es uno de los principales precios que ha subido más, que golpea, como bien decís vos, a los más humildes. Pero el tema es que los salarios o los ingresos no suben en la misma proporción. Entonces, el poder de compra relativo cae. Y vos fíjate que, digamos, yo te diría que si vos mirás una línea tendencial de lo que llamamos ingreso real o el poder de compra de los salarios, tiene un pico en 2011, cae, se levanta un poco con Macri hasta 2017, principio de 2018, y vuelve a caer fuerte. Pero si vos lo mirás así, bien a grandes rasgos, desde 2011 el salario real cae. O sea que hace 12 años que el salario real cae. Es decir, eso explica por qué hoy, siendo un trabajador formal, inclusive en algunos eslabones, no se deja de ser pobre porque no se alcanza ese ingreso. Exacto. Y eso también me parece que explica mucho el humor social, la desesperanza, el estado de frustración que tiene la sociedad. Aún de resignación en algún caso. Y de ¿no? resignación. Sí. Porque es la de esforzarte, trabajar, cumplir una tarea. Todo para que ni siquiera puedas afrontar lo mínimo. Exacto, exacto. Es una... Visto, o sea, nosotros cuando yo estudié economía en los años 90, ¿no? En la UBA. Y ahí se hablaba mucho de la década perdida. Que era la década del 80. Que era de los 80 en América Latina. Correcto. Pero si vos miras... Precio de intercambios magros más alta inflación. Bueno, era la crisis de la deuda de principios de los 80 que le pegó a toda América Latina, Argentina en particular, y se hablaba de la década perdida. Si vos mirás el ingreso por habitante hoy, del cierre de este año, te va a dar que es un 5, 10% como mucho mayor a 1974. O sea que llevamos, podríamos decir, casi 4 décadas perdidas. Esto es muy importante. Hoy el ingreso real promedio del asalariado en la Argentina, en términos relativos... El ingreso per cápita, por persona. El ingreso por persona, o sea, de lo que produce la economía argentina. Lo dividimos entre la población en cantidad de bienes. Y hoy, grosso modo, tenés la misma cantidad de bienes que... En 1974. Exacto. O sea, 50 años de estancamiento. Sí. Eso explica el fenómeno de la pobreza que no era parte de la Argentina. Eso explica de tu pregunta original, lo estructural. Ahí tenés la razón de ser de la pobreza estructural en Argentina. Argentina, digamos, el gran problema de la economía argentina, yo te diría, es dos cosas relacionadas, pero vinculadas a una palabra que es crecimiento. Es bajo crecimiento y muy volátil. Tenemos periodo de crecimiento rápido, tenés la convertibilidad, que tuvo un periodo rápido de crecimiento, la salida de los 2000, un crecimiento muy rápido, pero después grandes crisis y oscilaciones. Desde 2011 acá es un serruchito con una tendencia declinante. Un año crezco, otro año caigo, otro año crezco. Yo hablaba en una época de la economía del día de la marmota, que era que todos los años electorales se crecía porque había incentivos políticos para eso, y al año siguiente volvías a receder. Eso explicó hasta bastante bien hasta 2019. Ahora, la dinámica post-pandemia fue una dinámica fuerte caída 2020, recuperación 2021, 2022 crecimiento. Parecería ser que este año, en el mejor de los casos, una contracción del 2-3%, algunos hablan del 4-5%. ¿Vos por qué te inclinás? ¿O cuál es tu pronóstico? Nosotros tenemos una estimación más cercana al 3,5% de caída, que lo terrible de ese número es que el grueso está por venir. O sea que lo peor no lo vimos. No, yo creo que la economía argentina ya entró en un proceso recesivo que es más bien suave, pero el faltante de dólares producto de la sequía, que vos lo mencionaste en algún pasaje, hace que la economía tenga que ajustarse por la falta de dólares. Y eso genera esta inflación que estamos viendo, entre otras cosas. Es el mecanismo indirecto a través del cual se ahorran los dólares que no se tienen. Esto no es menor. O sea, la Argentina tomó la decisión de ajustar
porque el ajuste es lo que está pasando ahora, en este momento, en simultáneo que estamos hablando. El gobierno lo puede hacer con política económica y con decisiones, o lo puede hacer dejando correr la inflación a este ritmo, ¿correcto? Sí, déjame que te lo ponga de esta manera. La economía ciertamente tuvo un golpe muy duro, que es la sequía. O sea, vos pensás que la cosecha de soja es la mitad del año pasado. Es una caída brutal. Frente a esa caída es muy difícil que una economía pueda realmente evitar una contracción. Ahora, el problema que tiene esta economía en particular es que no tiene colchones. No tiene, o sea, te comiste el superávit comercial de los últimos 3 años. Te comiste el superávit, no tenés reservas en el Banco Central y no tenés acceso al crédito. Y te comiste todos los dólares que el campo te liquidó en la época de bonanza de precios internacionales por las nubes, inflados incluso por la invasión de Rusia, el año pasado. Sí, claro. Sí, en parte sí. O sea, te comiste el stock, eso te lo comiste colchón, con una expansión tal vez más fuerte de la que podrías haber sostenido el año pasado. El año pasado la recuperación pospandémica fue muy fuerte, se recuperó. Vos pensás que el nivel de actividad de fines del año pasado ya era bastante más alto que donde lo tomó Alberto Fernández cuando inició su gobierno, pero justamente al costo de quedar con muy pocas reservas. Y esa era en parte la crítica que le hacía el Fondo Monetario Internacional a cómo se manejó la política económica el año pasado, que están siendo demasiado expansivos, se van a quedar sin reservas y sobre eso cayó la sequía. Y esa advertencia cayó en bolsillo roto y efectivamente hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Ves el acuerdo con el fondo rápido? Yo lo que veo es que el fondo nunca, por lo menos en la historia más reciente, los últimos, digamos, de la Rúa a hoy, incluyendo a de la Rúa, nunca el fondo es el que pega el empujón. O sea, si vos te caes, el fondo dice, bueno, te caíste. Entonces yo no lo veo al fondo, no teniendo un espíritu colaborativo, se da cuenta del impacto de la sequía. Lo que no ve es que obviamente que el gobierno tome ninguna medida realmente seria para ir acomodando la situación. Da la impresión que ahora parece el Massa candidato, entonces empieza a dar reintegros para las compras con tarjeta de débito por parte de los jubilados un 15%, empieza a tratar de ajustar. Por ahora no instrumentó la del bono para el sector privado que le está pidiendo la CGT, pero no lo descarta tampoco, está buscando mecanismos y finalmente lo que todo el mundo ve es que el ajuste fiscal no se produce, y que en consecuencia la baja del gasto tampoco, y que hay una expansión inclusive fomentada por el clima electoral. Es decir, ese contexto parece una especie de cóctel explosivo para la inercia inflacionaria del argentino, ¿me equivoco? Mira, es un Frankenstein complejo, porque por un lado está obligado el gobierno y el ministro de Economía en particular a estabilizar mínimamente la situación. Entonces toma medidas contractivas, subir fuerte la tasa, intervenir en el mercado cambiario con eso busca que el dólar no se le dispare, porque si se le dispara tiene un gran problema. Pero como eso es recesivo, subir tanto la tasa, al mismo tiempo busca compensar con estas medidas que vos mencionabas, de reintegros, algún bono, etcétera, etcétera. ¿Ves al dólar desbocándose? No lo veo desbocándose. A ver, yo creo, déjame ponerlo en horizontes temporales. Yo creo que hasta las PASO es una historia. Creo que el gobierno ahí va a tratar, y el fondo va a tratar de evitar estampidas. Creo que va a ser difícil que planchen los dólares financieros. Yo creo que los dólares financieros están muy corajudos, por decirlo de alguna manera. Y creo que post-paso es una moneda al aire, porque lo que te define post-paso es la expectativa de qué es lo que viene. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Lo último, la inflación a 2 dígitos mensual, ¿la ves posible? ¿Estamos ahí? Y estamos 8,4, la verdad que está cerca. O sea que es probable. Yo no descartaría, sobre todo a fin de año, No lo ves en mayo, no lo ves en junio, pero sí a fin de año. No lo descarto, no lo veo en mayo, no lo puedo descartar, de ahí en adelante porque ha tomado una velocidad que nos sorprende a todos un poco. O sea, la inflación está un poquito desbocada cuando además ves un gobierno que
no se lo ve en control de la situación. Ves los problemas de la sequía y la falta de dólares que eso le imprime una presión inflacionaria adicional, no directa por el tipo de cambio oficial, pero sí por los financieros. Correcto. Entonces ves una situación que está muy ahí. Entonces yo no puedo descartarlo, pero sí me da la sensación de que hay un poco de inflación todavía reprimida. Y que es probable que en anticipación del cambio de gobierno, noviembre y diciembre, se pegue una aceleración más. Martín, un enorme placer. Hasta la próxima y gracias. Es siempre un placer para mí. Gracias, muy gentil. Hablando de cuestiones económicas, no me fascina advertido lo que compartimos ayer casi en vivo, cuando Alberto Fernández en La Pampa hizo una improvisada conferencia de prensa